Mi madrastra me acusó falsamente de agresión para bloquear mi herencia. A los 21, mi papá le creyó y me cortó. 7 años después, él supo la verdad. Hola a todos. Mis padres biológicos se divorciaron cuando tenía 9 años y compartían la custodia de mí por igual. Pasaba los días de semana con mi mamá, que vivía cerca de mi escuela, y los fines de semana con mi papá. A pesar de su separación, ambos siempre fueron amables y gentiles conmigo. Aunque estaba triste de que no estuvieran juntos, entendía que ambos me amaban profundamente. Unos años después, mi papá conoció a Gina, quien sería mi madrastra. Cuando tenía 11 años, mi papá me la presentó. Ella parecía amable, y mi papá estaba claramente feliz. Él esperaba que nos lleváramos bien. Gina tenía 2 hijas gemelas, Emma y Emily, que tenían 14 años en ese momento y habían sido criadas sin su padre. Las gemelas eran bastante inmaduras y hacían berrinches en público si no conseguían lo que querían. Como era una persona introvertida, observaba en silencio su comportamiento. Después de un año de noviazgo, mi papá y Gina decidieron casarse cuando tenía 12 años. Incluso mi mamá asistió a la boda. Estaba emocionada de tener un nuevo miembro en la familia. Al principio, pensaba que me llevaba bien con mi madrastra. Sin embargo, unos meses después de su luna de miel, ella me dijo una mañana que en realidad no le caía bien. Dijo que debíamos fingir llevarnos bien por el bien de mi papá cuando él estuviera cerca. También me dijo que me mantuviera alejada cuando él no estuviera, porque no soportaba verme, ya que le recordaba a mi mamá. Escuchar sus duras palabras me rompió el corazón. Yo realmente la había querido y esperaba tener una buena relación con ella. Las gemelas oyeron lo que dijo y luego se burlaron de mí, diciendo que mi papá no me quería y las prefería a ellas. Recuerdo que lloré y se lo conté a mi mamá. Ella llamó inmediatamente a mi papá y le dijo todo. Mi papá le aseguró que mi madrastra nunca diría algo así y que yo debía haber malinterpretado sus palabras. El siguiente fin de semana, cuando visité a mi papá, mi madrastra parecía molesta. Permaneció callada frente a mi papá, pero tan pronto como él se fue, me susurró enfadada, amenazándome con que se aseguraría de que ya no tuviera un papá en mi vida si alguna vez le contaba algo sobre ella a mi mamá. También me advirtió que se divorciaría de mi papá y se quedaría con todo su dinero, dejándolo arruinado si no me callaba. Con solo 12 años, tenía un miedo terrible por mi papá, así que asentí en señal de acuerdo. Desde ese día, Gina se empeñó en hacer mi vida miserable de todas las maneras posibles. Siendo una niña, sentía que tenía que soportarlo en silencio. Siempre que estábamos solas, me decía cosas hirientes, y yo permanecía en silencio, esperando que eventualmente dejara de acosarme. Me insultaba mi altura y peso, llamándome fea. Esperaba que mi papá lo notara, pero nunca lo hizo. Él creía que mi madrastra y yo teníamos una buena relación, y a menudo me obligaba a ir de compras y a comer fuera con ella y las niñas. Ella usaba la tarjeta de mi papá para pagar nuestras comidas, pero no me dejaba comer nada sustancial en el restaurante. Solo me dejaba comer sopa o postre, nada de plato principal. Yo me sentaba allí miserablemente, viéndolas terminar sus comidas, mientras lloraba en silencio. Regresaba a la casa con hambre y me obligaba a ir a la cama sin cenar. Muchas noches me dormía llorando, tanto de hambre como de agotamiento por su crueldad. En ese momento ya no podía más. Estaba asustada, enojada y frustrada tanto con mi madrastra como con mi papá. Por eso, odiaba visitar a mi papá los fines de semana. Cada viernes por la noche, trataba de evitar ir, inventando excusas, como un dolor de estómago, para poder quedarme con mi mamá. Mis padres empezaron a notar lo que sucedía, y mi papá me llamaba, expresando tristeza por no verme. Mi mamá me insistía que le contara si algo no estaba bien, pero yo siempre guardaba silencio, aún temerosa de las amenazas de Gina. Cuando tenía 14 años, mi papá decidió llevar a toda la familia, incluida yo, a un viaje a Grecia. Al principio, no quería ir, pero mi mamá me dijo que era una buena oportunidad para viajar y ver el mundo, así que acepté ir con ellos, aunque a regañadientes. Como siempre, Gina pretendió ser dulce y amable frente a mi papá, preguntando por la escuela como si realmente le importara. Noté que me hacía bromas sutiles con su voz dulce, soltando comentarios hirientes que no la harían parecer cruel directamente. Por ejemplo, cada vez que mencionaba que jugaba baloncesto, ella bromeaba diciendo que necesitaba ser más alta para ese deporte, aunque yo era bastante alta para mi edad. Luego decía que debería concentrarme más en los estudios si alguna vez quería tener éxito. Las gemelas se reían y me llamaban apodos como cabeza de carne, aunque yo tenía mejores calificaciones que ellas. Mi papá se daba cuenta, pero elegía ignorarlo. Cada vez que expresaba que sus comentarios me lastimaban, mi papá insistía en que solo estaba bromeando y que debía relajarme. Gina asentía y le decía a mi papá que yo no tenía sentido del humor y que necesitaba aprender a divertirme. Esto continuó durante las vacaciones. Un día, en un momento de enojo, cuando ella y las gemelas me molestaban por mi peso mientras trataba de disfrutar de la piscina, decidí vengarme.
Les dije a las gemelas que sus papadas eran vergonzosas. Al ver sus caras caídas, luego me dirigí a Gina y le dije que no debería usar una chaqueta sobre su bikini, porque su enorme estómago seguía siendo visible, haciéndola parecer un pingüino. La cara de Gina se puso roja de vergüenza y corrió de regreso a la habitación del hotel. Las gemelas comenzaron a gritarme, llamándome sexista y diciendo lo horrible que era que dijera esas cosas sobre ellas. Más tarde, mi papá me confrontó, claramente enojado. Me preguntó si realmente le había hablado así a mi madrastra y mis hermanastras, y cuando lo admití, me reprendió por no haber sido educada, y me dijo que nunca debía hablar de esa manera sobre el peso de una mujer. Yo le respondí que ellas me estaban criticando por mi peso, mi apariencia y mi altura, pero mi papá me obligó a disculparme con Gina, quien se había encerrado en el baño llorando después de lo que había dicho. Gina y las gemelas hicieron un gran espectáculo de aceptar mis disculpas. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi mamá. Ella habló con mi papá, quien trató de culparme por toda la situación. Mi mamá amenazó con llamar a los servicios sociales si Gina volvía a hacer comentarios sobre mi peso o mi apariencia. Esto asustó a mi papá, y después de eso, Gina nunca me dijo nada. Sin embargo, ella y las gemelas me ignoraban descaradamente siempre que mi papá no estaba cerca, lo cual, sinceramente, no me importaba. Cuando tenía 16 años, mi mamá se fue por unos días, así que me quedé con mi papá y Gina. Gina se quejó de tener que cocinar para una persona más, así que en mi última noche decidí preparar la cena, ya que mi mamá me había enseñado a cocinar desde pequeña para ser independiente. Gina quería invitar a Kumostia a algunos amigos cuando escuchó que estaba cocinando. Preparé la comida, puse la mesa y serví la cena. A todos les encantó la comida y me elogiaron. Mi papá decidió lavar los platos, así que me fui a mi habitación. Desde allí, escuché a Gina y a sus amigas hablando fuerte fuera de mi ventana. Sus amigas decían lo afortunada que era de tener un buen marido y una gran casa. Cuando mencionaron lo bonito que era que yo cocinara para ellas, Gina comenzó a despotricar sobre lo molesta que era y que no soportaba ver mi cara. Les dijo a sus amigas que no podía esperar a que tuviera 18 años para no verme más cada fin de semana. Cuando una de sus amigas mencionó lo simpática que parecía, Gina admitió que había esperado que fracasara cocinando para poder echarme la culpa de algo. Esto me sorprendió, porque yo trataba de ser educada con ella, aunque sabía que me odiaba. Con el tiempo, el desagrado de Gina hacia mí solo creció. Durante la universidad, cuando visitaba a mi papá por unos días a su insistencia, Gina me ignoraba por completo. Organizó actividades familiares solo con papá y las gemelas, o con ella y las gemelas, dejándome en casa. Si me despertaba tarde durante mis vacaciones, me gritaba, llamándome perezosa y desconsiderada, aunque siempre limpiaba después de mí. Sabía que siempre era respetuosa con ella, porque mi papá se pondría furioso si no lo fuera. A pesar de ser educada y tener cuidado de no molestarla, sentía que nada de lo que hacía era suficiente. También era muy invasiva con mi privacidad. Entraba ruidosamente a mi habitación mientras dormía, despertándome, o irrumpía sin tocar la puerta, haciéndome sentir muy incómoda. Buscaba al azar en mi habitación y miraba debajo de mi cama por razones que desconocía. Se negaba a recoger la cena para mí, pero lo hacía para la familia, sin invitarme a unirme. A pesar de esto, me quedaba callada, trataba de mantenerme fuera del camino y pasaba tiempo con mi papá siempre que podía. Ahora, llegamos al incidente principal. Cuando cumplí 21 años, mi papá me invitó a Prado a visitarlo, diciendo que tenía noticias importantes que compartir. Hacía tiempo que no lo visitaba, así que me sentía un poco aprensiva, pero mi mamá me animó, diciéndome que eran buenas noticias. Acepté y reservé mis boletos. Al llegar, mi papá me recibió cálidamente en el aeropuerto y condujimos a su casa. Le pregunté sobre las noticias, pero me dijo que todo lo revelaría durante la cena familiar. Cuando llegamos, noté que las gemelas también estaban en casa. Hacía tiempo que no veía a Emma y Emily. Ellas no reconocieron mi presencia, y yo tampoco la de ellas. Esa noche, durante la cena, mi papá comenzó expresando lo orgulloso que estaba de tener 3 hijos maravillosos. Habló de su gratitud por tener una familia tan amorosa y quería compartir algunas noticias emocionantes. El ambiente era positivo, y sentí una sensación de anticipación mientras él seguía hablando. Nos miró a cada uno de nosotros con una sonrisa, incluida Gina, quien me había estado mirando con frialdad todo el día. Mi papá continuó diciendo que recientemente había perdido a un amigo por un infarto, lo que lo hizo darse cuenta de lo afortunado que era de tenernos. Había hablado con un abogado y había hecho un testamento. Al escuchar la palabra testamento, Gina y las gemelas se animaron con emoción. Papá dijo que había decidido dejarle la casa a mi madrastra, ya que era su esposa. Gina sonrió con orgullo y lo besó en la mejilla. La casa de mi papá era una de 5 habitaciones, y si Gina alguna vez decidía venderla, podría hacer una fortuna.
Papá luego anunció que me dejaría toda su cuenta de jubilación y su coche. Este no era cualquier coche, era un coche vintage que él había mantenido con mucho tiempo y dinero. El coche tenía un valor sentimental para ambos, ya que él solía contarme historias de su juventud y las aventuras que había vivido con él. Mientras procesaba esta información, me di cuenta de que dejarme el coche era su manera de expresar su amor. Mientras mi papá hablaba con orgullo sobre que yo heredara el coche, la expresión de Gina pasó de orgullo a descontento. Intercambió miradas con las gemelas, quienes parecían igualmente descontentas. Estaba claro que la idea de que yo heredara una suma significativa de dinero y el querido coche vintage alimentaba su resentimiento. Papá, aparentemente sin darse cuenta de la tensión en la habitación, continuó explicando que dejaría la cuenta bancaria conjunta que compartía con Gina a las gemelas. Dado que Gina era ama de casa, el dinero era completamente de mi papá. Expresó su deseo de que la cuenta fuera dividida por igual entre ellas, asegurándoles que tendrían dinero y una casa para vivir en caso de que algo le sucediera. Pensé que este arreglo era justo, y no tuve problemas con ello. Sin embargo, las gemelas expresaron inmediatamente su decepción, diciendo que esperaban más. Ellas argumentaron que mi papá también debería dejarles su cuenta de jubilación, diciendo que yo no la necesitaba de todos modos. Cuando mi papá cuestionó su razonamiento, Gina intervino, afirmando que como chico yo debería encontrar mi propio camino, mientras que ellas eran mujeres y necesitaban más dinero para su seguridad financiera. Mi papá le recordó a Gina que ya había tomado cuidado de sus fondos universitarios y que ahora también iban a recibir una casa y una cuenta bancaria, así que no tenían de qué preocuparse. A pesar de esto, Gina seguía módula insistiendo en que yo no merecía tanto dinero. Mi papá reiteró firmemente que su decisión era final. Me quedé callada, observando cómo la discusión escalaba. De repente, Gina estalló en lágrimas. La miramos de fuego sorprendidos, y mi papá la tranquilizó diciéndole que no había necesidad de llorar, ya que él había dividido todo de manera justa. A través de sus sollozos, Gina afirmó que había guardado silencio durante años para proteger a la familia, pero que ya no podía seguir callada. La habitación cayó en un incómodo silencio, y mi papá y yo nos miramos confundidos. A pesar de la palpable tensión, él la animó suavemente a compartir lo que le pesaba. Entre sollozos, Gina comenzó a contar cómo, hace unos años, supuestamente había intentado forzarme sobre ella, pero lo había mantenido en secreto para protegerme. Me quedé estupefacta, completamente sorprendida por la acusación inesperada. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, Gina empezó a elaborar su historia inventada. Le dijo a mi papá que después de nuestras vacaciones en Grecia, donde habíamos tenido una discusión sobre el peso y la altura, yo la miraba constantemente e intentaba entrar en su habitación sin invitación. Me quedé congelada en mi silla mientras ella seguía inventando historias de cómo intentaba irrumpir cada vez que ella se duchaba, o acercarme incómodamente a su cara cuando estábamos solas. Afirmó que temía tenerme en casa cada fin de semana porque temía que me comportara de la misma manera con las gemelas. Intenté defenderme vehementemente, negando las acusaciones sin fundamento y gritando a Gina por atreverse a inventar tales mentiras. Pero Gina seguía llorando como si fuera la víctima. Continuó diciendo que, a medida que yo crecía, la hacía sentir cada vez más incómoda. Y en una ocasión, cuando estábamos solas, supuestamente intenté forzarme sobre ella. Mis ojos se abrieron de par en par de shock, y la sangre se me fue de la cara al escuchar una acusación tan grave. Mi papá parecía completamente confundido y preocupado, mirando alternadamente entre Gina y yo, claramente sin saber qué decir. Gina siguió con su historia, afirmando que había sufrido en silencio durante años, temerosa de hablar por el bien de la familia. Le grité a Gina, llamándola psicópata, insistiendo en que no había manera de que la hubiera mirado de manera inapropiada, y mucho menos tocado. Gina gritó de vuelta que ya no podía seguir guardando silencio, y que necesitaba exponer a un monstruo como yo. Las gemelas empezaron a gritar furiosas contra mí, acusándome de haber puesto a su madre en esta situación, y usando palabras como violador y abusador. Mi cabeza daba vueltas, y todo se sentía como una pesadilla. No podía creer cómo una noche agradable se había convertido en tales acusaciones salvajes. Miré a mi papá en busca de apoyo, pero él permaneció callado, claramente tratando de procesar todo lo que Gina había dicho. Le preguntó si lo que había dicho era cierto, y Gina asintió, afirmando que nunca le mentiría sobre su propio hijo, y que, como su esposa, él debería creerle. Mientras yo intentaba defenderme, mi papá le preguntó a Gina por qué no había hablado antes. Ella explicó que temía que no la creyeran, ya que yo era menor de edad y mis acciones podían ser malinterpretadas. Como madrastra que se había casado con mi papá, sentía que la gente descartaría sus palabras. Aseguró que tuvo que soportarlo en silencio para proteger a la familia. En ese momento ya estaba llorando, rogándole a mi papá que no le creyera. Nunca imaginé que Gina pudiera inventar tales mentiras atroces, especialmente después de lo que me había hecho durante todos esos años.
Desafortunadamente, la manipulación de Gina había tensado mi relación con mi papá, y él parecía estar dividido entre confiar en mí y creer en su esposa. Las gemelas, influenciadas por la narrativa de su madre, apoyaron las falsas acusaciones de Gina y me gritaron que dejara su casa. Yo les grité de vuelta que era la casa de mi papá y que no debían creer las mentiras de su madre. Mi papá, en medio del caos, me miró y me dijo que dejara la casa hasta que el asunto se resolviera. Fue como un golpe en el estómago, ser rechazada por mi propio padre, que eligió creer hasta su segunda esposa sobre mí, me dejó herida, confundida y traicionada. Empaqué mis cosas y dejé la casa que alguna vez creí que era mía. Volé directo a la casa de mi madre, que se sorprendió al verme en su puerta. Cuando le conté todo, estaba furiosa y lista para confrontar a mi madrastra, pero le pedí que no lo hiciera, sabiendo lo impredecible y peligrosa que podía ser Gina. Si Gina podía inventar mentiras tan salvajes para echarme de la casa de mi papá por estar molesta con la herencia, podría hacer mucho más para arruinar mi vida. No podía arriesgarme a tenerla en mi vida nunca más, por lo que decidí cortar los lazos con mi papá permanentemente. Dado que él eligió creerle, no merecía tenerme en su vida. Más tarde, mi mamá me dijo que mi papá la llamó para expresarle su vergüenza por tener un hijo como yo, y declaró que no quería saber nada de mí. A pesar de sus intentos de defenderme, fue en vano. La familia de mi papá, convencida por la historia de Gina, también atacó a mi mamá, acusándola de criar a un pervertido. Ni siquiera puedo imaginar el dolor que mi mamá sintió al escuchar tales palabras sobre su hijo. El daño ya estaba hecho, y Gina había ganado. Desearía poder decir que mi vida mejoró después de cortar los lazos con ella, pero no fue así. Gina y las gemelas continuaron bombardeándome con mensajes de texto viles, amenazando con que debería mantenerme alejada de mi papá para siempre. La situación empeoró tanto que tuve que cambiar mi número para escapar de ellas. Incluso, después de eso, las cosas no mejoraron. Las acciones de Gina me dejaron aterrada de estar cerca de cualquier mujer, temerosa de que me acusaran falsamente de nuevo y perder mi trabajo y mi carrera. Tenía miedo de conocer a alguien o salir en citas. A lo largo de esta pesadilla, mi mamá estuvo a mi lado y me creyó. Pasé por episodios severos de depresión y suicidio, y mi mamá voló para vivir conmigo durante un par de meses para asegurarse de que estaba bien. Poco a poco, mi salud mental mejoró y comencé a reconstruir mi vida. Eventualmente, conocí a una mujer maravillosa llamada Mara, quien trajo alegría a mi vida. Ella ha cambiado por completo mi vida, y mi mamá la adora. Mara y mi mamá significan todo para mí, y gracias a ellas, sigo viviendo mi vida con propósito. Hace solo una semana, recibí una llamada de un número desconocido. Pensando que podría ser Amazon, respondí. Para mi sorpresa, era mi papá. Estaba atónita al escuchar su voz después de casi 7 años. Sonaba viejo. Cuando le pregunté cómo había conseguido mi número nuevo, evitó la pregunta y me preguntó si estaba bien. Me quedé en silencio, y luego le dije que no me molestara de nuevo, ya que no tenía nada que decirle. Fue entonces cuando mi papá se derrumbó y empezó a llorar. Me rogó por mi perdón, admitiendo lo equivocado que había estado al abandonar a su propio hijo. Mi curiosidad se despertó, así que esperé a que me explicara. Mi papá luego reveló que Gina lo había estado engañando con su mejor amigo durante años. Cuando él la confrontó con pruebas, ella dejó de ocultarlo y confesó que estaba cansada de estar casada con un hombre patético como él. Gina admitió que solo se casó con él por su dinero y odiaba estar con él. Cuando mi papá la presionó más, ella confesó que había fabricado todas las acusaciones en mi contra, porque me odiaba, y quería toda su riqueza para ella y sus hijas. Como pueden imaginar, mi papá se divorció de ella, y no obtuvo nada del matrimonio debido a su infidelidad. A pesar de que sus abogados lucharon por la pensión alimenticia, mi papá dijo que había estado esperando para divorciarse de Gina, para poder contactarme oficialmente y disculparse por lo que me hizo pasar. Expresó su deseo de recuperar el tiempo perdido y reconstruir nuestra relación de padre e hijo. Al mencionar padre e hijo, no pude evitar burlarme. Le dije que no era mi padre, después de lo rápido que me abandonó por las asquerosas acusaciones de su esposa. Le dije que no quería saber nada de él y que debería dejar de molestarme. Terminé la llamada y esperé que entendiera el mensaje. Desde entonces, he sido bombardeada con llamadas de mi papá y de su familia, con quienes ni siquiera hablo, diciendo que mi papá ha sufrido lo suficiente y que solo lo estoy haciendo más difícil. Sus mensajes me dejan conflictuada. ¿Soy la mala por negarme a hablar con mi papá después de que me cortó debido a las falsas acusaciones de Gina? Actualización 1. Mi publicación fue bloqueada, pero espero que ahora esté bien. He publicado el enlace y traté de organizar el texto lo mejor posible. Estoy usando el móvil. A todos los que ofrecieron apoyo y consejo, muchas gracias. Sus palabras me ayudaron a ver las cosas más claramente. No solo estoy furiosa con mi papá por creerle a mi madrastra sobre mí, sino también por todos esos años en los que ella me acosó, mientras él
no hacía nada para protegerme. Yo solo era una niña, y ella me chantajeó y manipuló mientras yo me quedaba callada. Creo que es hora de abrirme con mi mamá y contarle exactamente lo que pasé, porque sé que ella lo entenderá. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Para aquellos que se preocupan por mi salud mental, estoy bien. Gracias por su amabilidad. Reservé boletos para que mi mamá viniera a visitarme para poder contarle todo, a ella y a Mara. Ya sospechaban que algo pasaba. Comencé contándoles sobre el contacto de mi papá después de todos estos años, lo que sorprendió a mi mamá. Me preguntó por qué se había contactado, y le expliqué. Ella no sabía que él se había divorciado, y estaba furiosa con Gina por todo lo que nos hizo pasar. Luego, les conté cómo Gina me manipulaba cuando tenía solo 12 años. Recordé cómo me acosaba cuando mi papá no estaba, y cómo me amenazaba con divorciarse de él si alguna vez le decía algo. No me di cuenta de lo traumáticos que fueron estos eventos hasta que comencé a contarlos uno por uno. Cuando terminé, tenía lágrimas corriendo por mi cara. Mara y mi mamá también lloraban en silencio. Mi mamá me abrazó de inmediato, repitiendo que no debería haber guardado todo esto y que estaba bien compartirlo. Lloré durante media hora mientras mi mamá me sostenía. Mara también me dijo que ningún niño debería haber pasado por lo que yo pasé, y que estaba completamente bien si decidía no hablar nunca más con mi papá, ya que él debería haberme protegido. Mi mamá asintió, diciendo que no tenía ninguna obligación de explicarle nada a mi papá, porque, cuando más lo necesitaba, él eligió creerle a su esposa sobre mí. La única razón por la que él me estaba buscando ahora era porque estaba solo, y ya no tenía familia. Fue en ese momento cuando realmente me di cuenta de que tenían razón. Mi papá quizás nunca me amó de verdad, porque si lo hubiera hecho, nunca le habría creído que yo era capaz de hacer tales cosas. Desde entonces, me he sentido mucho más aliviada, después de compartir mi pasado con Gina en voz alta con mi mamá y Mara. He bloqueado a mi papá y continuaré bloqueando a cualquier otro miembro de la familia que intente intervenir en mi vida. No debo explicaciones a quienes decidieron abandonarme. Actualización 3. Vaya, han pasado 6 meses desde que escribí esta publicación y no puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida desde entonces. Quiero comenzar compartiendo unas buenas noticias. Le propuse matrimonio a Mara y ella dijo que sí. Mi mamá está increíblemente emocionada por nosotros y estamos considerando mudarnos más cerca de ella porque las escuelas allí son mejores. Como ambos podemos trabajar desde cualquier lugar, tiene sentido para el futuro de nuestra familia. Gracias a los consejos de las personas en Reddit, también he comenzado terapia y me está ayudando a sentirme mejor, paso a paso. Estoy tratando de enfocarme en los aspectos positivos de mi vida, como Mara y mi mamá. Siempre han estado ahí para mí y les estoy profundamente agradecido por su apoyo. El pasado ha sido difícil, pero estoy mirando hacia un futuro más brillante, libre de todas las mentiras y el drama. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.